Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Era la más bella ciudad de la América Austral. Solo quedaba la voluntad de renacer. Luego del doble terremoto que destruyó o inutilizó el 80% de sus edificios. Fue un episodio que supera la dimensión del tiempo. El registro del cataclismo en la imagen y la descripción cronológica de lo que sucedió después quedaron fuera de la actualidad. Están por triste derecho en la historia. La ciudad entera había descendido con el terreno más de 1,5 metros. Quien no conociera los paseos ribereños antes del hundimiento, apenas podría imaginárselos. De ellos, solo quedan las grietas profundas y la ruina. En todos los lugares donde los antiguos esteros o los brazos del río fueron rellenados con propósitos urbanos, las casas se desmoronaron sobre sus cimientos. Solo se salvaron los edificios asentados en terreno firme o anclados por debajo de los materiales sueltos. El terremoto resucitó el olvidado plano topográfico de la ciudad antigua. Pronto tuvo el mundo entero noticia de la catástrofe. Y se tendió de inmediato el puente aéreo que permitía traer a Valdivia auxilios del resto del país y del mundo entero. Millones de hombres y mujeres sintieron entonces a Chile con valor de símbolo y fueron espoleados en el más noble sentimiento de la especie humana. Quienes llegaban de todas partes para mitigar en la medida de sus fuerzas el dolor y la desazón de los valdivianos, apenas podían dar crédito a la realidad. Las pérdidas de vidas no guardaban relación con la magnitud del cataclismo. El terremoto se había producido a las 3 de la tarde de un luminoso domingo de otoño y 15 minutos antes puso en guardia a los valdivianos con un temblor muy fuerte. Los terremotos de Valdivia han sido los de mayor intensidad que registra la historia sísmica del mundo. En la escala que tiene como tope la cifra 12 para la destrucción total, el tremendo movimiento de tierra se repitió en 2 sacudidas inmediatas con grado 11. 10 provincias chilenas sufrieron en una semana 9 terremotos seguidos. La cuantía de los daños materiales era inconmensurable. Al hundirse el terreno, las aguas del río invadieron millares de hectáreas del área urbana y de fértiles cultivos, y los sepultaron para siempre. Cambió la topografía. Desaparecieron jardines y prados. Las calles ribereñas quedaron cubiertas de agua. La estatua del héroe indicaba los perfiles de la destruida urbanización. Al hundirse la tierra, las márgenes del río se extendieron en varios centenares de metros. Las aguas anegaron las ruinas de muchas industrias. En cuanto a la pérdida de bienes, las consecuencias del hundimiento fueron tan graves como las del terremoto. Los pobladores de la ribera lo perdieron todo: casas, muebles, cultivos, útiles de trabajo, ropa, alimentos.
puentes que dan estilo a la ciudad se retorcieron. Los pilares se desplomaron y al desplazarse las estructuras, se desprendieron enteros de sus terraplenes de acceso. Hoy puede navegarse entre los estribos inclinados por donde antes se hallaba el paseo tradicional de los valdivianos. Era una ciudad incorporada al río. El pujante desarrollo industrial estaba enmarcado por un paisaje urbano que era orgullo de los hombres del sur. El cataclismo produjo corrimientos asombrosos. Hubo roturas increíbles. Todo el sur de Chile vivía aquellos días agobiado por la dimensión de la tragedia, sobresaltado por la constante repetición de los temblores y al mismo tiempo conmovido por la generosa ayuda del mundo entero. A las tierras y ciudades convulsionadas llegaron de inmediato representantes de numerosos organismos internacionales, además de los portadores de medicamentos, comida, ropa. Muchos enfermos, mujeres y niños fueron trasladados a lugares menos movedizos por tierra, mar y aire. Porque esta ciudad de 80.000 habitantes se había quedado en pocos minutos sin habitación para más de un tercio de ellos, sin luz, sin teléfonos, sin agua potable, sin alcantarillado. Los problemas eran tremendos y urgentísimos. Había que alojar a los desposeídos y rehacer la vida urbana en una ciudad destrozada. Las murallas amenazaban inminentes derrumbes con los sucesivos movimientos de la tierra o el desmoronamiento provocado por las lluvias incesantes. Para quienes lo habían perdido todo, cualquier cosa rescatada de la ruina y la inundación, por dañada e inútil que fuera, tenía valor inapreciable. La inclemencia del invierno anticipado, las dificultades y los riesgos no constituían obstáculos valederos en el empeño. La cuantía de los destrozos era de tal magnitud que los escombros podían extraerse utilizando procedimientos industriales. La estación del ferrocarril hubo de ser totalmente demolida. Y la lucha para completar la destrucción tenía ribetes monstruosos. En las casas habitables, el privilegio de un baño era ofrecido como natural obligación. La vida en Valdivia renacía a poco. Era una prueba admirable de la capacidad del ser humano para adaptarse a cualquier circunstancia. Se habían tomado medidas inmediatas para eliminar los peligros de las epidemias. El hundimiento del terreno y la rotura de los puentes obstaculizaban en gran manera las comunicaciones. Los que no pudieron o no quisieron salir de la ciudad por aire o por mar, comenzaron a trasladarse con los escasos bienes salvados a las partes altas. Para el pueblo chileno, el amigo y el compadre son verdaderas instituciones que durante los días de aflicción
representaron una actitud general noblemente compartida. El camino de acceso al aeropuerto había sido cubierto por las aguas. Durante la marea alta era necesario utilizar vehículos especiales para pasar los vados. Las rutas que comunican a Valdivia con el norte y el sur del país estaban destrozadas. Las grietas del terreno, el exceso de carga causado por las caravanas de camiones portadores de auxilios y las lluvias dificultaban hasta la desesperación el tránsito y los trabajos para rehabilitarlas. Hacia la costa, distante 15 kilómetros de Valdivia, el reguero de muerte y destrucción del maremoto se sumaba a la ruina del cataclismo terrestre. Pueblos enteros de pescadores desaparecieron. La ola gigantesca dejó en pie solo algunas bambalinas. La miseria enterrada o los árboles rotos decorados con la lana de los colchones. Los barcos hicieron viajes demoníacos. Salieron del puerto a alta mar con sus tripulantes, pero sin control posible, y se hundieron o fueron a varar a distancias enormes de sus fondeaderos. Antes del maremoto, salían por el puerto de Corral las maderas, los papeles, las conservas y todos los productos elaborados de una rica zona industrial. De los malecones y del muelle solo quedan los restos. Además de activo puerto, Corral era lugar de veraneo y paseo favorito de los valdivianos. El maremoto convirtió la mayor parte del pueblo en rasante reguero de promiscuos despojos. Pareciera imposible rendirse ante la evidencia. Solo cabe relacionar la fuerza desatada del mar con el poder de la bomba atómica. En Corral había unos altos hornos. A más de 8 metros de altura se incrustaron restos de los barcos que se hallaban anclados en la bahía y ramas llegadas de quién sabe dónde. Cuesta concebir cómo un lanchón cargado hasta los bordes pudo saltar con la ola, rompiéndolo todo a su paso por encima de las altas estructuras. Ciertamente, los ojos se niegan a dar crédito a la imagen. Hasta el último extremo llegó el latigazo de la muerte sobre la muerte. Nunca intuyera de modo tan claro el poeta el significado de su lamento. Ya ni en la paz de los sepulcros creo.
embargo, no se habían desquiciado los ánimos de los más. Cuando algunos empezaban a encofrar los cimientos entre la ruina, el correo de Valdivia confirmaba la noticia. El cauce del río San Pedro había sido obstruido por 3 derrumbes que cerraban el desagüe de una inmensa cuenca fluvial y lacustre. El mismo día fatídico de mayo, a 80 kilómetros de Valdivia hacia la cordillera, las montañas se habían estremecido como en el bíblico parto de los montes. Los cerros se abrieron y en el cajón desgarrado se mezclaron con el fango los restos de una naturaleza deshecha. Al partirse las montañas, selvas enteras se desplazaron a más de 500 metros de su lugar de origen. Algunos árboles se mantuvieron en pie durante el traslado. Los más se rompieron con el cataclismo. Aparentes rocas que se deshacen con las manos componían la mayor parte de un estrato inestable en la base de los cerros. Era una extensa capa de tierra acuosa sobre la cual resbalaron con el sismo montañas y mesetas. El desagüe del lago Riñihue tiene la forma de un embudo. La primera obstrucción se produjo a 2 kilómetros de la salida. Este taco tenía 350 metros de largo y 300 de ancho. Cuando las aguas sobrepasaran los 17 metros de su menor altura, lo destruirían y arrastrarían de inmediato. El segundo taco tenía una longitud de 700 metros y un ancho de 500. Una vez sobrepasado, también deberían arrastrarlo en pocas horas y formar con él un verdadero ariete en su ataque al taco tercero. El último era el más grande y peligroso. Tenía 2 kilómetros de largo y más de 1 de ancho. La parte baja del derrumbe, por donde debería irrumpir el agua y formarse el alud, era la más heterogénea y suelta. La tierra acuosa quedó en la superficie de los derrumbes, convertida en masa blanda de barro, que las lluvias hacían aún más profundo y pegajoso. Por cruel ironía, cobraba actualidad la vieja relación del cronista Mariño de Lovera. Como consecuencia del terremoto de 1575, el desagüe del lago Riñihue se había cerrado exactamente en el mismo lugar. Valdivia era ya entonces una importante plaza fortificada. El agua almacenada irrumpió sobre los tacos, los arrastró en pocas horas y con los restos multiformes por delante, arremetió contra la naciente población destrozándola. Miles de pobladores de las zonas vecinas perecieron ahogados y las casas que no se destrozaron con el choque fueron a parar al mar. Valdivia, arruinada antaño por el cataclismo, por los indios, por las hambrunas, por la peste, por el fuego, ahora estaba condenada de nuevo a desaparecer. En la ciudad amenazada, la urgencia por satisfacer las más elementales necesidades condicionaba las nuevas formas de vida. El agua para lavarse y para cocinar se recogía de cualquier parte. El terremoto había partido en millares de pedazos las cañerías de agua potable y los tubos del alcantarillado. La ciudad se quedó súbitamente sin servicios higiénicos de ninguna clase. Muchos utensilios quedaron a la intemperie. Los niños comenzaron pronto a habituarse a la desoladora circunstancia. Todo estaba lleno para ellos de sorpresas e inquietudes. A los grandes problemas de arrastre se sumaba la urgencia de los presentes. Albergues peregrinos se hicieron habituales. Un barco varado puede convertirse con facilidad en habitación colectiva. Los bomberos habían iniciado el mismo día del terremoto una labor que no se interrumpiría durante varios meses. La vida en Valdivia estaba condicionada por el exceso de agua. Agua por la inundación de los barrios hundidos.
espanto al agua por el recuerdo espectral del maremoto. Agua reiterada en forma agobiadora por las incesantes lluvias. Y ahora, más, mucha más agua por el desborde del lago. Sin embargo, no había agua para beber, para cocinar, ni para los baños. Era necesario instalar a 30.000 desposeídos por el cataclismo, más de la mitad de la población que quedaba en Valdivia. Para ello se llevaron a cabo inmediatos planes de urbanización provisional y se habilitaron humildes rucas. Resultaban incómodas y elementales, pero en razón de su poco peso y de su estructura triangular, soportaban con absoluta seguridad los sucesivos temblores que estremecían la tierra 4 o 5 veces todos los días. La distribución sistemática de los alimentos que llegaban sin cesar de todas partes eliminó por completo el hambre. Desde los diversos almacenes de depósito se repartían víveres para quienes disponían ya de algún lugar seguro donde cobijarse. Caravanas de camiones, barcos repletos, aviones en ininterrumpida actividad, traían constantemente a Valdivia auxilios de los 5 continentes. Pocas veces un pueblo en desgracia se sintió tan acompañado. Chile contrajo entonces una deuda de gratitud que no podrá pagar jamás. En los derrumbes se habían llevado a cabo, mientras tanto, los estudios técnicos que permitieran conjurar la amenaza del lago. Se decidió construir canales a la menor altura que permitiera el ritmo de subida del lago, con el objeto de evacuarlo antes que rebasara por encima de los tacos. El trazado y realización de los canales en los tacos 1 y 2 no presentaba grandes dificultades. En el taco 1, la excavación podía ser pequeña. En el canal del taco 2 se podía trabajar con cierta seguridad hasta lograr un ancho en la base de 4 metros. Se había resuelto excavar los canales por el borde de los tacos en terreno natural duro, no afectado por los derrumbes, con el propósito de evitar la rápida erosión que se habría producido al atacar el agua a las tierras sueltas. El canal más importante, el del taco 3, debería cumplir su función cuando el nivel del lago hubiera llegado a 20 metros sobre el antiguo. Comenzó la lucha contra el barro. Se trajeron bulldozer y tractores en cantidades adecuadas. Llovía sin cesar. Durante 3 días, un temporal provocó la rápida subida del lago y formó en la superficie de los derrumbes una espesa capa de barro que inutilizaba las máquinas. Se gastaba mucho más tiempo en desembancar las palas que en empujar las pegajosas paredes de fango. El esfuerzo era completamente inútil contra la succión implacable del barro. Y solo fue posible abrir en el taco 3 una mínima parte del canal. Quienes acudían al escenario de la batalla regresaban desalentados. La noticia produjo en Valdivia gran alarma. El único tema era el de la llegada de la ola arrasadora y su altura. Algunos apostaban que la luz atacaría a Valdivia con 8 metros de altura. Otros creían que la ola llegaría a 15 metros y destruiría la mayor parte de la ciudad. Los
pobladores de los barrios amenazados que no habían perdido sus casas por el terremoto o el hundimiento, optaron por evacuarlas. O decidieron abandonar el escenario de tantas angustias. En alguna instalación industrial se levantaron verdaderas trincheras con sacos de arena. Tales preparativos daban apariencia bélica al acontecimiento. Delante de los sacos se llenaron grandes cajones con piedras para aminorar los efectos del choque. En los derrumbes, ante el fracaso de la máquina, se resolvió hacer lo único posible: abrir los canales a mano. Era necesario labrar una gradería en el barro líquido. ...450 obreros, con ritmo isócrono y siempre en aumento, debían excavar los canales en el plazo fatal de 3 semanas. Hombres menos templados se habrían dado pronto por vencidos. Los campesinos que vivían a orillas del lago Riñihue veían impotentes cómo el agua cubría palmo a palmo las casas. El nivel subía 30 o 40 centímetros todos los días. Sobre el Riñihue se vacía un permanente caudal de 350 toneladas de agua por segundo. Más de 30 millones al día, y aumenta con los temporales de lluvia. Es el último y único desagüe de una inmensa cuenca lacustre que viene de la Argentina y cubre una superficie de más de 4.000 kilómetros cuadrados. El Riñihue recibe las aguas de los lagos Lácar, Pirihueco, Neltume, Pellaifa, Calafquén, Puyinque y Panguipulli. El río San Pedro corre encajonado desde la salida del Riñihue hasta abrirse en las vegas que rodean al pueblo de los lagos, antes de formar el Valdivia, que pasa por la ciudad. Al colmarse la olla, más de 3.000 millones de metros cúbicos de agua, luego de romper los tacos, tendrían que llegar forzosamente al mar, destrozando cuantos pueblos y ciudades encontraran a su paso. Se llevaron a cabo rápidos trabajos para frenar tan inmensa descarga. El cierre del lago Calafquén, si bien no era difícil porque se pudo aprovechar una estrecha garganta, hubo de hacerse a mano. La barrera del Pirihueco se afirmó con troncos y tierra. En todos los cierres se dejó un escurrimiento para evitar que el agua inundara los pueblos situados en las orillas de los otros lagos. La bajada del Panguipulli por el río Enco se frenó con un muro. Todos estos trabajos permitirían disminuir la subida del lago Riñihue casi 5 metros y ganar un importante combate parcial en la batalla contra el tiempo. El paisaje y el cataclismo simbolizaban juntos la constante de una historia que el hombre chileno ha forjado en permanente lucha con una naturaleza bellísima y difícil. Fueron horas de prueba para los valdivianos. De ellas salieron victoriosas sus mejores virtudes,
la resolución de hacer frente a la circunstancia y la tranquilidad que en otros lados suponían con fundamento turbada. Estudiantes y profesores de la Universidad de Chile, llegados de Santiago y Valparaíso, dirigían los trabajos de autoconstrucción, ayudando sin descanso a los pobladores en la urgente tarea de rehacer sus casas en mejores condiciones y a cubierto de la nueva amenaza. La vida en la ciudad transcurría ahora condicionada por la forzosa espera. Se habían evitado las epidemias y los servicios públicos improvisados cumplían sus funciones de bien común. Muchos conservaron inalterable el sentido del humor, que estimulaban algunos letreros sobrevivientes al terremoto. Deambulaban por la ciudad y los campamentos muchos perros abandonados. Los que tenían amo no podían ser cuidados y alimentados en tan difícil trance. El hogar de los perros damnificados cumplió excelentes funciones sanitarias y afectivas. En las rucas, mientras los mayores efectuaban las más diversas tareas, los niños se habían adaptado a los cambios de situación y de hábitos. Y soportaban estoicamente el frío y el barro. Las gentes confiaban en el esfuerzo mantenido de los hombres del Riñihue. Había un tácito entendimiento entre estos rostros mudos que sobrellevaban con dignidad su tragedia y los hombres del Taco 3. Luego de un precario descanso, en cada turno se atacaba el trabajo con nuevos bríos. Los técnicos y los obreros habían terminado los canales de los tacos 1 y 2. En el taco 3 seguía profundizándose la gradería trabajosamente excavada con la cadena del barro. Cuando las condiciones del terreno lo permitían, el fango acumulado por los paleros en los bordes del canal era depositado en recipientes, que luego los tractores extraían desde la tierra firme y vaciaban sin riesgo de que escurriera de nuevo hacia el surco. Las obras avanzaban de acuerdo con los cálculos previstos. Había una parte peligrosísima. Todo un tramo de 50 metros estaba constituido por arena proveniente de una antigua quebrada. Los materiales sueltos creaban grandes dificultades para dirigir a través de ellos el escurrimiento de las aguas. Se protegió mediante un sólido enmaderado que evitara, al producirse los derrumbes con la erosión, las consiguientes obstrucciones del canal.
Había transcurrido más de un mes desde que los tractores iniciaron la lucha contra el barro. El nivel del lago se hallaba ya a 13 o 14 metros sobre la antigua orilla. Los pobladores comprobaban cada amanecer cómo desaparecían sus casas, las tiendas, los hoteles de turismo, la estación del ferrocarril. Todos aunaban sus fuerzas para salvar la madera, que era su riqueza y debería servir en la reconstrucción. Para ellos, la descarga del embalse era una bendición. Pero en los lagos, Antilhue y otros pueblos situados a la orilla del río San Pedro, entre los derrumbes y Valdivia, nadie dudaba de que serían anegados en su mayor parte. El torrente debería irrumpir furioso al salir del cauce encajonado. Se habían dado órdenes reiteradas de evacuar todas las zonas que serían anegadas. Unos se resistían. Otros aceptaban el sacrificio con resignación. Ante la pérdida irremediable de sus viviendas, algunos idearon ingeniosos sistemas para bascularlas con el objeto de que flotaran libremente. Muchos las amarraron a postes de dudosa solidez. Se palpaba el silencio de las grandes vísperas. Hubo quien le sacó a su casa las tablas inferiores para que no opusieran resistencia al choque. Porque todos temían que la descarga se produjera en forma de aluvión arrasador. En la parte más elevada de Valdivia, un vigía permanente daría la noticia inmediata de la llegada de la ola, de su altura y de los peligros del anegamiento. Desde hacía tiempo se habían dado a conocer las proyecciones de la futura inundación, los niveles a los cuales podría llegar el agua y los lugares destinados a recoger a los habitantes de los barrios amenazados. Los sistemas de auxilio y rescate estaban listos. Mediante una vasta red de comunicaciones, se informaba a cada instante acerca de la marcha de los trabajos y de las necesidades de la evacuación. Los helipuertos mantenían alertas sus sistemas de control. En las poblaciones se multiplicaban los esfuerzos para paliar en las mentes de los niños la magnitud del cataclismo pasado y el clima creado por la amenaza del lago. La vida en el campamento fue, durante el transcurso de todo el episodio, elemental e inconfortable. Los canales de los Tacos 1 y 2 habían sido abiertos unos días antes. Las experiencias ganadas serían de gran utilidad. Para proteger el canal del Taco 3 de la irrupción de tablas y troncos,
se tendió una barrera de bidones amarrados con cadenas. Había llegado el momento de abrir el canal. Los obreros del Riñihue iniciaron esa mañana el ataque al barro con el ánimo de las grandes determinaciones. Se comenzó a rebajar el muro. Era un día solemne que justificaba ciertamente el recuerdo de los compañeros de jornada. El lago se hallaba a 20 metros sobre su antiguo nivel. Durante la semana anterior había llovido poco. Era forzoso decidirse, aunque la fuerza de arrastre del agua fuera mínima al principio. Se comunicó a Valdivia la noticia. Fueron minutos de gran tensión. Del éxito o del fracaso dependían la salvación de Valdivia o el desastre. Se había completado la larga etapa teórica y preparatoria de un mes y medio. Todos sabían que ahora sería necesario agotar las reservas porque los días venideros exigirían multiplicar el esfuerzo y hacer frente a incontables incógnitas. La atención estaba centrada en la zona arenosa que protegía el enmaderado. En todo el tramo de los 50 metros peligrosos debía realizarse un trabajo doble y simultáneo. De una parte, remover con utensilios adecuados los sectores en los cuales el escaso poder de arrastre inicial del agua no fuera capaz de profundizar en forma homogénea el canal. De otra, sacar las tablas en los lugares donde la erosión fuera más activa para evitar que al soltarse y caer al fondo produjeran obstrucciones. Constantemente se medían los resultados del trabajo y se determinaban los puntos donde era necesario activarlos. Se producía otra paradoja similar a la de Valdivia. A las espaldas de estos hombres se acumulaba una masa de varios miles de millones de metros cúbicos de agua. Y para abrirle cauce, debía empujarse ahora con mangueras de presión. La fuerza de los pistones, la cadena del barro, los helicópteros en funciones de control, información y abastecimiento, y las mediciones constantes de la velocidad del caudal, entrañaban otros tantos símbolos de un formidable trabajo en equipo. Aunque los resultados no compensaran a la postre el esfuerzo, en quienes lo compartían crecía la conciencia del valor en la respuesta al gran desafío. Había finalizado el día de la apertura del canal. Los obreros del nuevo turno emulaban con vigor el ritmo de sus fatigados compañeros. Hacía un frío entumecedor. A la mañana siguiente, mientras se continuaba profundizando sin descanso el canal, se inició la tarea complementaria de ampliarlo.
Nunca se había presentado en la historia de la ingeniería problema semejante. Para descargar el embalse atascado, este puñado de hombres solo contaba con los conocimientos teóricos no experimentados, con su capacidad de improvisación y con su iniciativa. En Valdivia se tuvo noticia inmediata de la apertura del canal. Algunos de los pobladores de los barrios amenazados habían postergado el cumplimiento de las instrucciones de evacuación. Tal vez les animaba la esperanza de un milagro, o simplemente la duda en cuanto a la magnitud y los peligros de la incierta avalancha. Los últimos rezagados se decidieron a abandonar las casas y trasladarse a las partes altas de la ciudad. Con el postrer éxodo de Valdivia, culminaban las angustias de 2 meses de espera entre ruinas e incertidumbre. Del canal en el Taco 2 había sido excelente. Las aguas fueron conducidas bordeando el derrumbe por tierra firme. El canal resistió los efectos de la erosión y se estabilizó con un caudal controlado hasta llenar la laguna, todavía tranquila, que separaba los Tacos 2 y 3. Las aguas, al profundizar el canal, arrastraban las partes menos resistentes. Era necesario desplazar constantemente la concentración del trabajo. El reparto de las faenas para acelerar el ensanche del canal se hacía con rapidez y ojo certero. Hubiera podido suponerse que el esfuerzo máximo ya estaba hecho. No obstante, si durante el proceso no se lograba aumentar suficientemente el caudal, las consecuencias serían catastróficas. El agua, al seguir subiendo, rebasaría el Taco y se perdería todo. El agua alcanzaba su máximo nivel. Dentro de poco se igualarían los caudales de entrada y salida y ya no subiría más. De Riñihue apenas quedaban a salvo los segundos pisos y los tejados de algunas casas. Los pobladores desesperaban de que la pesadilla tuviera fin. En el canal, a medida que aumentaba la corriente, las diferencias en la constitución del terreno originaban desniveles que el agua profundizaba por momentos. Aparecían sin cesar obstáculos que era necesario extraer por cualquier procedimiento. Para ayudar al trabajo de las aguas, los pistones de presión se introducían ahora amarrados a la punta de largas pértigas con el objeto de llegar al fondo. Los peligros eran cada vez mayores. Se improvisaron arriesgados navegantes. Los cambios de procedimiento determinaban contrastes paradojales. Durante casi 2 meses, no se había hecho otra cosa que sacar tierra y barro para excavar el canal. Ahora, para ensancharlo más, se le arrojaba tierra. La corriente arrastraría sin dificultad. La resistencia a la erosión de los terrenos duros hacía que el agua profundizara las diferencias de nivel. Se perfilaban cada vez con mayor claridad los términos de la solución que técnicos y obreros se habían propuesto dar al problema. El exiguo canal se estaba convirtiendo en el nuevo cauce del río San Pedro, que debería desaguar con el mínimo caudal posible la masa formidable acumulada en el lago Riñihue. Para ello, el agua, controlada y dirigida por el hombre, lo profundizaría y ensancharía por el lecho de terreno duro elegido, bordeando los derrumbes hasta convertirlo en verdadero torrente.
A medida que se aproximaba el desenlace, los cambios en el sistema estaban determinados por la fuerza en aumento del caudal. En las zonas de mayor resistencia se introdujeron tubos de acero de más de 2 metros de largo para llegar al nivel de las aguas con poderosas cargas de dinamita. Pronto el estruendo de las explosiones debería ser superado por el que provocaría los derrumbes que el torrente causaba al labrarse el camino trazado. Por momentos, las energías se concentraban en la tarea de ensanchar el canal. De esta manera, se multiplicaban los efectos del ataque natural a los taludes. Cuanto más socavaba el torrente las bases, mayores eran los derrumbes. El esfuerzo humano disminuía en la misma proporción en que aumentaba el trabajo de las aguas. Las horas inmediatas serían de contemplación y de esperanza en los resultados. Todo el episodio valorizaba las formas de una incansable pelea contra la naturaleza. El símbolo de David y Goliat ganaba en el Taco 3 nueva vigencia. Hasta ese momento, la formación del cauce se había producido de acuerdo con los pronósticos de los técnicos. El torrente bordeaba los derrumbes por terreno firme. Constantemente aparecían formas y paisajes cambiantes que en pocas horas debían desaparecer. Los enormes desniveles que causaba la erosión produjeron una caída de más de 15 metros. Y al reducirse la terraza de terreno duro con dinamita, se logró aumentar la pendiente del cauce. Estábamos en el momento decisivo. Si el torrente no se asentaba en capas firmes, las masas de agua lo arrastrarían todo en pocas horas, como en el siglo XVI. Ahora cabía traer a la memoria la magnitud del problema. El reducido espacio que quedaba entre los derrumbes y la ladera sur del antiguo cajón se convirtió en el nuevo vertedero del río San Pedro. Al llegar a su caudal máximo, se estabilizó entre 6.000 y 7.400 metros cúbicos por segundo. 15.000 menos de los que hubieran arrollado los derrumbes sin la gesta del Taco 3. En el comedor del campamento, la risa y la anécdota festiva desplazaban por primera vez durante 2 meses al ceño fruncido. Era una victoria sin precedentes
en la que muy pocos creyeron al plantearse los términos del desafío. Los últimos obreros abandonaron la faena. Estaban cansados, pero totalmente satisfechos porque se sabían autores principales de la hazaña. Los pobladores de la región amenazada sabían que el caudal del río San Pedro no aumentaría más. Y los controles postreros se realizaban como grata confrontación de los resultados. Los oficiales de la Fuerza Aérea, que habían aportado desde el primer día elementos fundamentales al triunfo, controlaban la bajada del torrente y sus efectos. Las aguas del lago se atropellaban por la parte encajonada del río. Al abrirse en las vegas, perdían su fuerza y los predios ribereños sufrían la inundación con daños muy inferiores a los supuestos durante tanto tiempo. Las masas no llegaban al pueblo de los lagos en forma de ola irrefrenable, sino en lenta y uniforme riada. Los campesinos veían sus casas inundadas, pero no destruidas. De varios miles, solo 50 se perdieron. Pronto se confirmó la veracidad de la noticia. El agua no sobrepasaría el nivel máximo ya alcanzado. Desde la atalaya de Valdivia podía apreciarse la cuantía de la inundación. Durante los momentos de desánimo y duda, se había hablado de volar los puentes. Ahora los valdivianos contemplaban desde sus barandas el espectáculo. Los pilares daban la referencia de la escasa altura alcanzada por la riada. Los restos de la costanera estaban cubiertos. Pero la temida ola de 8, 10 o 15 metros que habría destruido Valdivia se redujo a una lenta subida de menos de 2 metros de altura. Las defensas de las instalaciones industriales funcionaron perfectamente. Gran parte de la ciudad se halla a muy poca altura sobre el nivel del río. Algunos barrios se inundaron. A pesar de las precauciones tomadas, fue necesario rescatar a última hora los muebles que no fueron sacados a tiempo. Las calles se convirtieron en verdaderos canales. La pesadilla del agua llegaba a su fin. Y en el testimonio sobreviviente de una bomba de benzina, aparecía de nuevo la paradoja. Hasta el último momento los bomberos dieron el ejemplo. Más de algún inocente había quedado solo. Muchos valdivianos siguieron viviendo en los segundos pisos de sus casas hasta que bajaron las aguas. Como los barrios inmediatos al río habían sido inundados, pero no destruidos, y no se registró una sola víctima fatal, pronto respondieron los más
a la conjurada amenaza con su probado sentido del humor. La excitación colectiva estimuló la imaginación de los constructores navales, porque en esta improvisada Venecia, todo lo que flotara era objeto de inmediata demanda. Algún muchacho sintió vocación de héroe. Entre las embarcaciones singulares, ninguna alcanzó tanta popularidad como la del nombre alusivo al lago y al cataclismo. Ya habían transcurrido varios días con las partes bajas de Valdivia inundadas. El río San Pedro se hallaba estabilizado en su caudal regular de 6.000 metros cúbicos por segundo. El ataque del torrente a las laderas que lo encerraban daba los toques finales a la culminación del formidable espectáculo. Alguien dijo, es como si contempláramos la transformación del mundo. Los derrumbes que ahora sufrían los cerros eran de índole muy distinta a los que causara el terremoto y provocara la dinamita. Las piedras revueltas con los gigantescos árboles muertos, que se agitaban con las raíces al aire, semejaban a la distancia las víctimas de la venganza del lago vencido. La gran mutación de la naturaleza, estremecida por la voluntad del hombre, cerraba de esta manera la historia de una gran respuesta. Así como don Alonso de Ercilla hiciera de su poema una crónica, podemos glosar como colofón a este documento: es relación sin corromper sacada de la verdad, cortada a su medida.